Hola, mi nombre es Mónica Bueno y les voy a resumir la interpretación psicoanalítica de una composición dodecafónica por Cynthia Bushnell. Bueno, les voy a hablar de la relación que existe entre la música tonal y la interpretación psicoanalítica, enfocándome en el efecto que tanto la música tonal como la interpretación psicoanalítica pueden provocar en quienes la escuchan. Para empezar, ¿qué es la música tonal? Básicamente es un sistema musical que carece de toda relación de los tonos. En otras palabras, no tiene alguna secuencia o rigidez. Bueno, estas composiciones musicales tienen la función exclusiva de atraer emociones en el oyente. Es también la emoción transmitida que existe en la interpretación psicoanalítica y que será blanco para las consideraciones que siguen. Schönberg fue un compositor, teórico musical y pintor austriaco, quien creó la música tonal, y es conocido por esto y, curiosamente, porque su música tiende a incomodar al oyente. Supuestamente molesta tanto que hace que prefieran evitarla. La música dodecafónica no está muy alejada de esto. Se trata de no darle ninguna jerarquía a las notas dentro de una composición. Incluso se sabe que no se deben repetir las mismas notas hasta que se hayan tocado todas las notas posibles, las cuales son 12. El efecto que esta música causa es una inquietud indudable, y esta capacidad de inducir inquietud está en la esencia de su conformación musical, ya que al no poseer una estructura formal o una que no la defina, suele incomodar al oyente y provocar angustia. La capacidad de que estas composiciones musicales provoquen estas intensas emociones surgen en el final del siglo XVIII con la introducción del movimiento romántico en la edificación musical. Hasta este periodo, los compositores clásicos buscaban un equilibrio entre la estructura formal de la música y su expresividad, con la finalidad de ser preparada para agradar. Beethoven es un ejemplo de esto, quien era un romántico por excelencia. Ofreció composiciones que abarcaban todos los posibles estados del alma y mostraban mucha angustia en sus sonatas tardías. Ahora, hablando un poco sobre la representación de Beethoven y Schönberg, que en la angustia, se menciona que es cierto que nuestros oídos jamás van a rechazar la música de Beethoven, y sino lo contrario, que siempre va a ser bienvenida, y esto no es casual, es un aflojamiento de la tensión y la consecuente sensación de reposo, que se llega al estado de creer que el conflicto es entonces solucionado. Esto lo podemos ver en todas y cada una de las piezas de Beethoven. Tiene ese estilo único donde te da la primera sensación de angustia, después un poco de liberación, hasta que el conflicto se termina. Ahora, hablando sobre el expresionismo, este movimiento surge al final del siglo XI y se constituye por una manifestación artística donde el contenido emocional y las reacciones subjetivas ejercen fuerte dominio en el convencionalismo y en la razón. El expresionista tenía el deseo de que su obra transmitiera mucho sentimiento en cualquier tipo de arte, ya sea plástica, visual, música. Un ejemplo claro que tenemos de esto es Van Gogh, quien él mencionó, lo cito, que su intención como artista era: quiero que mis deseos alcancen las personas para que ellas digan al respecto de mi trabajo, este hombre siente profundamente. Y básicamente ese era el pensamiento de todo expresionista. Ahora llegamos a la duda: ¿será Freud un expresionista? Bueno, pues esta pregunta tiene sus motivos, sus bases, pues Viena de los expresionistas es la misma Viena de Freud, tanto en territorio geográfico como en cultura. Se recibe en los años de 1900 con la obra de Sigmund Freud de la interpretación de los sueños, y con esto se abre una revolución de comprensión del mundo psíquico. En este libro, Freud es simultáneamente el soñador, el intérprete de los sueños, el teórico y el narrador mismo.
No hay datos que sostengan que Freud tuvo contacto directo con los expresionistas y que creó los fundamentos básicos psicoanalíticos con un poco de influencia de este movimiento cultural. Sin embargo, bueno, con esto podemos decir que no existió ninguna relación al construir el psicoanálisis. Sin embargo, se puede responder a esta pregunta cuando recordamos en la intención que tenía Freud al construir el psicoanálisis como tal. Pues llegamos a la conclusión de que Freud era un científico y no un artista. Aún así, es rescatable que podemos observar cierta relación entre el expresionismo cuando se afirma que los impulsos creativos verdaderos brotan de las profundidades del individuo, a un nivel primitivo de la vida emocional hasta ahora no alcanzada por el arte académica. El deseo de crear es identificado a un impulso atemporal que al principio puede manifestarse a cualquier momento, en cualquier cultura y en cualquier parte del mundo. Esto lo relacionamos con los enunciados de Freud. Por ejemplo, el deseo inconsciente escapa a cualquier influencia. Es independiente de las tendencias contrarias, al paso que el consciente es atajado por todo cuando igualmente consciente se lo opone. Entonces, ya que vemos esta relación muy clara entre el psicoanálisis y el expresionismo, podemos entender que la interpretación, que es el instrumento del psicoanalista, es la materia de un artista como tal. En el artículo de El método psicoanalítico de Freud, en 1904, Freud describe en tercera persona lo siguiente. La interpretación de los sueños no debe ser interpretada o practicada como tal, como un arte en sí, sino que su manejo está sujeto a las reglas técnicas que se debe obedecer. Aquí podemos reconocer más a un parentesco con el psicoanálisis. Se sabe que el método de investigación del inconsciente fue propulsado a través del bucio de Freud en sus mismos sueños. La esencia del psicoanálisis básicamente fue extraída del psiquismo de Freud. El arte expresionista hace que el factor de expresión sea dramático y visible. Es un trabajo donde la función expresiva es tan resaltada que las resonancias emocionales se presentan bajo formas excepcionalmente vigorosas. El expresionista tiende a conducir sus sentimientos a formas extremas de modo a inducir el mayor contenido posible en la forma más intensa. Tomemos la obra de Egon Schiele. Lo cito. Podemos detectar en su trabajo una aura inquietante de sentimientos expuestos de modo pugnante, centrados en la sexualidad frenética, que es la impresión general causada por los dibujos y pinturas de aquel joven artista. Los torsos macilentos y los miembros retorcidos de algunos desnudos de Schiele sugieren una preocupación en revelar impulsos libidinosos, mas su propósito es, sobre todo, designar el cuerpo como una expresión de sufrimiento. Si fuera posible transformar unas pinceladas vigorosas sobre la tela del escrito de Freud que nos presentan de sus pacientes histéricas, es muy posible que las confundiéramos con una de estas pinturas de Egon Schiele. Tal es la expresión dramática que había en su personificación. Las pacientes histéricas de Freud si fuera posible expresar esta interpretación a través de una forma musical, sería sin duda una composición dodecafónica, la cual es también conocida como la música del inconsciente. Y ya para terminar, ¿será esta angustia que se presenta necesaria? Bueno, pues el paciente que va al psicoanálisis, que busca el análisis, busca que haya algo que aplaque esta angustia, este ruido de fondo que lo acompaña, y puede parecer pues raro que el remedio para este dolor mental provoque el mismo dolor que desea evitar.